Bueno, pues estamos ya en la recta final porque ya nada más nos quedan 2 mensajes, nos quedan y la última declaración Yo Soy la vamos a ver la semana que entra, en esta serie que titulamos Yo Soy, y hemos hablado de cómo es importante hablar de quién es Jesucristo, más que de las cosas que hizo, porque miren, una cosa es entender lo que hizo y otra cosa es entender quién Él es, porque nuestra confianza en las cosas que dijo que hizo por nosotros están basadas en quien Él es. Si Él no es quien dijo ser, lo que dijo que hizo por nosotros no importa. ¿Están de acuerdo? ¿O los enredé totalmente? Pues Él nos dice que Él es nuestro Salvador, el Redentor que vino a morir en la cruz para redimirnos y restaurar nuestra relación con Dios, porque Él es Dios hecho hombre. Entonces, si Él no es quien dice ser, lo que dijo que hizo no importa. Por eso nos hemos enfocado en esta serie en tratar de verlo por lo que Él es. En el Evangelio de Juan hay 7 declaraciones Yo soy, donde Él está diciendo quién es. Y es lo que hemos venido estudiando en esta serie. Si no has escuchado algunos de los otros mensajes, de verdad te invito a que entres a nuestra página de internet, ahí están gratuitos para todo el mundo, y te enteres muy bien de quién es Él. El día de hoy vamos a ver otra declaración más que está en el capítulo 15 del Evangelio de Juan, cuando dijo, yo soy la vid verdadera. Y miren, para que entiendan cronológicamente en qué momento estamos, en ese momento que está hablando Jesucristo, está más o menos a 24 horas de ser arrestado. ¿Okay? Le queda aproximadamente un día, ¿ya? Y entonces, ¿qué está aprovechando? Decirle a sus discípulos las cosas más importantes. En los últimos 2 días dice muchas de estas cosas. ¿Okay? Entonces, vamos a ver del versículo 1 al 11 de Juan 15, lo voy a leer de corridito, va a pasar en la pantalla, lo pueden ir siguiendo allá, y después vamos a analizar algunos de esos versículos para que veamos cuál es el impacto para nosotros. Dice así, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Vamos a dar gracias. Padre, te amamos, Señor, te damos gracias, siempre te damos gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo, porque Él vino a darnos vida, a darnos esa conexión directa que podemos tener contigo, y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias a ella te revelas a nosotros, abres los ojos de nuestro corazón, nos permite conocerte como realmente eres, y eso, Señor, tu misma palabra nos dice es lo que causa transformación en nuestro corazón. Esa es mi oración el día de hoy, Señor. Que haya transformación en todos nuestros corazones, que surja de poder verte como realmente eres. Te pido esto para cada uno de los que estamos escuchando estas palabras, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, a diferencia de otros pasajes en donde hemos visto declaraciones yo soy, en este, como se dieron cuenta, Jesucristo inicia precisamente con la declaración yo soy. En el versículo 1 podemos ver que dice de entrada, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Cuando nosotros escuchamos esas palabras, es evidente para mí que siendo gentiles del siglo XXI, no tiene el mismo impacto que tuvo cuando lo escucharon estos judíos del primer siglo, cuando se los dijo Jesucristo. ¿Por qué razón? Fíjense, cada vez que se habla de la vid en el Antiguo Testamento, son profetas de Dios hablando en nombre de Dios.
hablándole a Israel o a la gente de Dios. Es decir, la vid verdadera, o la vid, como se menciona en el Antiguo Testamento, era la gente de Dios. Pero siempre que se menciona en el Antiguo Testamento, va acompañado de una declaración negativa, porque la vid, que era Israel, no daba el fruto que agradaba a Dios. Entonces, cada vez que un judío oía, sí, ustedes son la vid, lo que seguía era, y no dan el fruto que agrada a Dios. Entonces, lo que escuchaban era juicio, como que lo estaban juzgando porque no vivían la vida de manera que agradara a Dios. Pero en esta declaración, si se dan cuenta, Jesucristo le está dando una voltereta al asunto, ¿verdad? Él se está diciendo, no, ustedes no son la vid soy yo. Yo soy la vid, por lo tanto yo voy a dar el fruto, yo soy el que se va a encargar de que haya fruto que le agrada a Dios en ustedes. Yo soy la vid. Lo que está haciendo es levantarles el peso de los hombros, o sea, no les está echando en cara la forma de vida, sino le está diciendo es que ustedes no han entendido que la vid soy yo. Entonces fíjense lo que le está diciendo, dice su programa, les está diciendo, yo hago lo que tú no has podido y yo soy lo que tú nunca podrás. No, le está diciendo, yo voy a hacer y voy a producir en ti el fruto que tú nunca has podido producir y soy lo que tú nunca vas a poder ser. Él es la vid. Nosotros como personas no podemos ser la vid, ¿no? Entonces esto es Jesucristo predicando el Evangelio de Cristo, diciéndoles, tú no puedes, pero yo me encargo. Yo voy a hacer estas cosas por ti, los está redimiendo, o sea, les está quitando esa imagen de fracaso, de futilidad, que miren, es algo que todavía nos afecta hoy en día. Esa sensación de que no somos lo suficientemente buenos para Dios, es lo que Jesucristo le está diciendo, no hace falta que te sientas así, porque el que va a hacer las cosas soy yo soy la vid verdadera, ya no hay juicio en contra de ti si estás en mí. ¿Okay? Entonces ellos en ese momento eso es lo que entendieron, pero va a seguir hablando y vamos a ver lo que eso significa para nosotros. Fíjense, en este pasaje vamos a ver 4 cosas que significa el hecho de que Él sea la vid verdadera y nosotros las ramas. La primera de ellas la podemos ver en el versículo 2, la pregunta está en su programa, sé qué significa que Jesús sea la vid verdadera, y la primera de ellas se encuentra en el versículo 2. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Entonces, esto es lo primero que nos está diciendo Jesucristo y que no nos va a gustar mucho, pero el número 1 dice, si estás dando fruto, serás podado. ¿Ok? Si estás dando fruto en este momento, vas a ser podado. Miren, yo sé que esto no nos gusta, no es lo que esperamos escuchar, ¿no? O sea, como que tú esperarías que dijera, las ramas que están dando fruto serán bendecidas, ¿no? Les vamos a dar un abrazo, ¿no? Un aplauso entre todos, pero no, dice, serán podados, y son cosas que son difíciles de escuchar, especialmente si estás aquí como invitado, si no conoces la Biblia, no conoces la palabra, no conoces bien a Dios. Esto que voy a decir a lo mejor suena muy agresivo para ti, pero necesitas entenderlo porque es lo que la Biblia nos enseña. Fíjense, les voy a decir qué quiere decir. Ser cristiano significa dar fruto. Eso es lo que está diciendo. Dice, ser cristiano significa dar fruto. Si tú crees en Cristo, estás conectado a la vid, le crees que Él es quien dijo ser, y entonces por conectarte a Él estás dando fruto. Si no estás dando fruto, en realidad es que no estás conectado. Tu fe no es genuina. Pero si estás conectado, ¿qué pasa con nosotros que estamos conectados y sí estamos dando fruto? ¿Qué dice? Seremos podados, ¿no? Y hay gente que dice, bueno, ¿y por qué haría Dios una cosa así? Si yo estoy trabajando, estoy sirviendo, estoy en un ministerio, estoy yendo a las misiones y estoy dando fruto, ¿por qué me poda? ¿Por qué me corta? ¿No? Porque te va a recortar. Él mismo nos lo dice, ¿para qué te poda? Para que des más fruto todavía. ¿No? Lo que quiere es que demos cada vez más fruto. Y entonces, fíjense, se vuelve muy importante cómo definimos lo que significa dar fruto. Porque si lo malentiendes, vas a caer en terribles errores. Por ejemplo, los fariseos, ¿qué pensaban que era dar fruto? Proyectar una imagen de comportamiento moral correcto externo. Aunque su corazón siguiera en el mismo lugar, con las mismas envidias, con la misma arrogancia, sintiéndose superiores, si ellos proyectaban que eran buenos, pensaban que estaban bien. Y Jesucristo claramente nos dijo, eso no es lo que significa el fruto. Y hay personas que modernamente, aunque ahorita vamos a hablar más de eso, piensan que dar fruto significa que en todo te vaya bien, ¿no? Que Dios se va a encargar de que todo te salga bien a tu alrededor. Pero la Biblia no nos dice que eso es dar fruto. De hecho, a través del apóstol Pablo, la Biblia es muy clarita. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, nos dice estas palabras Pablo. Dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice Pablo, ¿no? O sea, lo que nos está diciendo ahí Jesucristo es: yo vine a hacer lo que ustedes no pueden ser y a hacer en ustedes lo que ustedes no pueden producir. Entonces, ¿qué va a pasar? Mi Padre los va a podar para que den más de esas 9 características que acaban de ver ahí. Pero quiero que noten algo muy importante. ¿Se fijaron que la palabra fruto está en singular? Dice el fruto del Espíritu y luego da 9 características. Lo que nos está diciendo con eso Pablo es que esta no es una lista de 9 frutos. La gente muchas veces piensa que son cosas separadas, ¿no? Dicen, no, yo tengo que trabajar en mi paciencia. Señor, dame paciencia, ¿no? Y piensan que pueden crecer en una sin crecer al mismo tiempo en las demás. O piensan que están bien en una, ¿verdad? Pero en las demás les falta. En realidad lo que nos está diciendo Pablo al decir que es singular el fruto, es que son 9 características que crecen simultáneamente. Están todas relacionadas unas con las otras, y si tú estás creciendo en una según tú, en realidad lo que estás dando es un fruto falso. No es posible que crezcas en una sin crecer en las demás, ¿no? El fruto falso, imagínense alguien que amarra una manzana a una rama, ¿no? Con la esperanza de que esa rama dé más manzanas, ¿no? Ese es un fruto falso, no es algo que naturalmente salió de esa rama. Si la rama está conectada a la vid, ¿ya? Entonces va a dar fruto de forma natural, pero va a ser un fruto que está formado por todas. Y trata de pensar en cómo puedes tener una sin las otras, te vas a dar cuenta que no es posible. Fíjate, si tú no eres una persona paciente, evidentemente no vas a ser muy amoroso, que digamos. La gente que no es amorosa con los demás generalmente no tiene mucho gozo en su vida. Y cuando no tienes gozo en tu vida, ni eres muy bueno ni muy bondadoso, ¿verdad? Y si no tienes esas cosas en tu vida, seguramente no tienes mucha fidelidad a Dios. Si no tienes fidelidad a Dios, entonces no eres una persona humilde, te falta dominio propio y definitivamente no hay paz en tu corazón. ¿Se fijan? Todas están interconectadas, no puedes tener una sin la otra. O crecen todas al mismo tiempo o te estás engañando todo el tiempo, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros vemos todas esas y por lo regular lo que pensamos es, me falta en todas, ¿no? O pasa alguna de ellas y tú dices, ya, no, ¿verdad que no? Al revés, dices, necesito más de esto, ¿no? Vamos creciendo, ¿no? O sea, si tú te pones a analizar tu vida con respecto a estas cosas, te vas a dar cuenta que hoy no eres lo que eras antes de Cristo, pero todavía no eres quien deberías llegar a ser, ¿no? O sea, es un proceso que vamos caminando, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesucristo? Efectivamente, ¿no? Lo que vamos a hacer es, te va a ir podando mi Padre, Él es el labrador, Él te va a ir podando, ¿para qué? Para que vayas creciendo en todas estas cosas. Pero miren, es muy importante recordar que Dios te va a estar podando en todo momento, porque si no vas a caer en ciertos engaños. Fíjense, hubo un momento histórico en la iglesia en donde por alguna extraña razón ciertas personas empezaron a predicar mentiras acerca de la vida cristiana. Empezaron a decirle a la gente que si tú seguías a Jesucristo no ibas a tener problemas, ya no ibas a tener dolor en tu vida, ya no ibas a tener dudas, no iba a ser un trabajo arduo, no iba a haber dificultades, como si la santificación, es decir, la transformación para que te parezcas a Jesucristo, es algo que pasa en un momento en tu vida, en el momento de conversión. En lugar de ser un proceso en donde vas avanzando paso a paso y estás luchando contra la duda, contra las circunstancias, contra las adversidades, contra el podado que a veces Dios te da durante toda la vida. Toda tu vida dura el proceso. Esa utopía de una vida perfecta en el momento que ya estás bien con Cristo no se encuentra en ningún lugar en la Biblia. En la Biblia lo que vemos es, Él poda y nosotros crecemos. Y entonces poda otra vez y crecemos más. Y poda otra vez y crecemos más. Y así vamos todo el tiempo hasta que nos parecemos cada vez más a la perfección de Cristo. Eso es lo que Cristo es. Perfecto amor, perfecta paz, perfecto gozo, ¿verdad? Perfecto dominio propio. Todas las características en la perfección. Y obviamente, tú en este momento tienes algo de todas ellas, pero te va a podar para que cada vez tengas más, ¿no? La razón por la que dice, contra esas cosas no hay ley, es porque no existe una sola de esas cosas que tú cuando la veas dices, no, yo no quiero más de eso, no lo necesito, ya estoy bien. Al revés, cada vez queremos más de todas, pero ¿saben qué no nos gusta? El proceso, ¿no? El método. No nos gusta que nos poden. Porque el podado muchas veces son llamadas de Dios cuando te jalonea, cuando te hace abrir los ojos, cuando te hace reaccionar, ¿no?
Fíjense, cuando yo me pongo a platicar con Karina de estas cosas, nos damos cuenta que nuestros momentos de crecimiento más grande, o sea, cuando hemos dado pasos más agigantados, siempre ha sido en momentos difíciles, ¿no? Nos pusimos a analizar hacia el pasado, cuando en nuestro matrimonio empezamos a tener problemas, hubo crecimiento espiritual, hubo una época en mi vida profesional, antes de que fuera yo pastor, en donde por mi arrogancia perdimos absolutamente toda fuente de ingresos y estuvimos casi 7 meses sin ganar un centavo. No saben cómo estábamos aferrados a la cruz de Cristo durante esos 7 meses, ¿verdad? Hubo etapas de rebelión de algunos de nuestros hijos en donde la verdad es que pasamos por situaciones tan complicadas y de lo único que podíamos agarrarnos es del Espíritu Santo, de nuestros hermanos en Cristo que nos apoyaban, y fueron momentos de crecimiento increíble. Cuando en 2008 Dios nos sacó de esta iglesia, ¿verdad? Una iglesia que llevábamos trabajando en ella 5 o 6 años, creciendo con todos, y de repente, pum, nos lleva y nos pone en Houston, una iglesia gigantesca donde no conocíamos a nadie. Fue el año y medio más duro espiritualmente para nosotros, pero fue cuando más crecimos. Y miren, honestamente les digo, yo le doy gracias a Dios por todas esas cosas, pero le pido que no vuelvan a suceder, ¿no? O sea, le digo, con una vuelta basta, ¿no? O sea, eso es, ¿no? O sea, pero al final del día fueron cosas que Dios utilizó para hacernos crecer, para de repente reaccionar. Pues yo me doy cuenta cuando de repente todas las cosas están bien, ¿no? Y te empiezas a olvidar de Dios. Pero en los momentos difíciles, entonces sí, volteas rápidamente a verlo. Entonces yo, miren, quiero animarlos con una cosa en este día. Si en este momento tú estás pasando por una época de poda, a lo mejor estás pasando por un desierto espiritual, no sientes la presencia de Dios, o tienes serias dudas que te están congelando, ¿verdad? O a lo mejor estás pasando por momentos duros porque alguien tiene un problema de salud o financieramente estás en serios problemas. Por favor, no pienses que eso necesariamente significa que Dios te está castigando. Que tu problema, no puedes gozar de la vida porque no eres un buen cristiano y no te has conectado lo suficiente. Eso no es lo que significa. Dios siempre está podando y hace lo que sea necesario para abrirte los ojos y acercarte más a Él. De hecho, fíjense, una cosa que es maravillosa que necesitamos entender, que nos lo dice justo después de decir, van a ser podados, es lo que dice el versículo 3, que nos va a llevar a nuestro siguiente punto. El versículo 3 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. ¿Se dan cuenta del contraste de las dos cosas que acaba de decir? Dice, si ustedes están dando fruto, los vamos a podar, pero ya están limpios. La palabra que les di, porque yo les dije cosas acerca de mí y lo creyeron, ustedes ya están limpios. Piensen en todo lo que les ha dicho a sus discípulos. Le está hablando a los discípulos aquí. Les ha dicho, yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el Mesías, yo vine a dar mi vida por ustedes. Y porque le creyeron esas cosas, están limpios. Dice, no por lo que hicieron, no es por algo que hicieron los discípulos o por algo que van a hacer. Estos discípulos a los que les está diciendo, tú ya estás limpio, están a 24 horas de traicionarlo, de abandonarlo totalmente, de dejarlo solo en su momento de más oscuridad, y con todo y eso, Cristo les está diciendo, porque creyeron mi palabra ya están limpios. Ya están limpios. Entonces fíjense, lo segundo que sucede, debido a que Él es la vid verdadera y nosotros se lo creemos, dice el número 2, ahora estamos en la presencia de Dios. En el momento en que nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, es decir, le creemos lo que nos dijo, lo que sucede es que ahora nuestra posición es estar en su presencia. Miren, nada sucio puede estar en presencia de Dios, nada. O sea, la perfecta pureza de Dios es fatal para la imperfección. O sea, por eso en el Antiguo Testamento todo el mundo tiene miedo de Dios, porque si lo ven de frente, se mueren. No fue hasta después de Cristo que Él dice, ok, ya, Cristo ya murió por ustedes. Ya, ahora están en una posición diferente cuando ponemos nuestra fe en Él. En ese momento ahora estamos en posición de estar en su presencia y de hecho existe la posibilidad de estar en Él, porque ya nos limpió con su palabra. Fíjense cómo lo continúa explicando en los versículos 4 y 5. Dice, permanezcan en mí. Les acaba de decir, ustedes ya están limpios, ahora permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Dice, la única manera en que van a empezar a dar fruto del que estamos hablando es si están conectados, si están en mí. Ya los limpié, pueden estar en mí.
Dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Miren, uno de los misterios más maravillosos acerca de la vida cristiana es esta idea de estar en unión con Cristo. O sea, Él está en mí y yo estoy en Él. ¿Y saben qué es lo que cambia eso? La manera en que Dios nos ve. Porque ahora, por eso, porque Cristo está en ti, cuando Dios te ve a ti, no ve al pecador que eres, ve a su Hijo, ve la perfecta obediencia de Cristo. Dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Ahora Dios nos ve a nosotros con esa perfección, esa unión. Fíjense, es muy importante porque es lo que hace que Dios te dé la bienvenida a Él y se deleite en ti. ¿Oíste eso? O sea, eso logra que Dios cuando te ve se deleita en ti. Dice, mira, ahí está mi hijo querido, cuando te ve a ti. Pero ¿saben por qué nos cuesta trabajo creer esto? Por una cosa que tenemos en nuestra naturaleza, que yo creo que todos la han experimentado. Fíjense, cuando antes de ser consultor, se les estoy hablando hace bastantes años, trabajaba yo como director de sistemas aquí en Cancún, en una cadena de hoteles. Y entonces trabajaba un horario de oficina, ¿no? Trabajaba de lunes a viernes hasta las 7 y el sábado mediodía. Entonces cuando llegaba yo a la casa, ¿no? Normalmente mis 3 o 4 hijos, dependiendo de en qué año les diga, ¿no? Salían, ya entraba yo a la casa y ¡ay, hola papi! Y venían todos corriendo a darme un abrazo y un beso. Pero si cuando yo llegaba no salían todos corriendo y nada más venían 1 o 2 o faltaba alguno por ahí que estaba escondido en su cuarto, ya sabía yo que algo había pasado, que alguna barbaridad había hecho el chamaco y ya su mamá le había dicho, bueno, ahorita que llegue tu papá le voy a platicar lo que... Y entonces, en lugar de venir corriendo, ¿qué hacía? ¿No? ¿Les ha pasado que están comiendo en su casa, todos los días comen y todo el mundo llega y sale, pero el día de las calificaciones uno no aparece? ¿No? ¿Saben con quién lo vemos ahora nosotros? Tenemos 3 perros en la casa, se los he platicado muchas veces. Una es hembra, ¿no? Y es la única que tiene la habilidad de saltar bastante alto. Los otros 2, por si uno ya está tan viejo que no puede ni caminar, ¿no? Pero bueno, ella salta. Entonces, cuando los dejamos solos demasiadas horas en la casa, y sobre todo si llueve, que les da miedo, los truenos y esas cosas, esa perra se enoja con nosotros, entonces se sube al sillón y en donde normalmente nos sentamos, se orina, ¿no? Entonces, si la dejamos, nos vamos de viaje y se queda 3, 4 días, tenemos que levantar los sillones, cerrar las recámaras, si no se sube a la cama y se orina. Pero ¿qué pasa cuando llegamos? Los otros 2 llegan moneando la cola y saltando, y ella está atrás de una maceta. ¿Cuál es la naturaleza de la gente, incluso de los perros? Cuando piensas que has causado una ofensa, quieres evadir la autoridad. Ese es nuestro problema, que no entendemos nuestra posición en Cristo, ¿verdad? Que ya estamos en presencia de Él y que estamos limpios y que aunque tropecemos, aunque de repente la reguemos, podemos correr hacia Él y no de Él, porque ya estamos limpios. Lo que quiere es que vayas a Él, ¿no? Mucha gente lo ve al revés, ¿no? Piensa, tengo que limpiar mi vida para poder acercarme a Dios, y Dios dice, no, ven a mí, pon tu fe en mí, yo te limpio. ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo de una persona que entiende su posición en Cristo? Lo que le pasa a Pedro después de esa conversación. Dice, Jesucristo después les va a decir a ellos, me queda poco tiempo, en breve van a venir, me van a arrestar y todos ustedes me van a abandonar. ¿Se acuerdan qué le dice Pedro? Aunque todos estos te abandonen, ¿no? Los echa todos abajo del camión, ¿no? Aunque todos estos te abandonen, yo nunca te voy a abandonar. Y Jesucristo le dice, ay Pedro, le dice. Bueno, no, así no dice la Biblia, ¿no? Pero le dice, Pedro, antes de que cante el gallo mañana, me vas a negar 3 veces. ¿Y ustedes creen que Pedro da un paso atrás? No, le dice, aunque tenga que dar mi vida por ti, no te abandonaré. Y Jesucristo me dijo, Simón Pedro, ¿no? Así se llamaba, Simón Pedro. ¿No? Pero ¿qué pasa? Fíjense, a la siguiente noche va a llegar la turba, lo van a arrestar, y todos sus discípulos, incluyendo a Pedro, van a salir corriendo. En su momento de más oscuridad, de más necesidad, lo dejan solo. Y si sigues leyendo el pasaje de lo que sucede en esa instancia, ¿verdad? Pedro se va a escondidas siguiéndolos
llevan a Jesucristo al patio de la casa del sumo sacerdote en donde lo están juzgando y él de alguna manera consigue colarse, pero está medio camuflajeado ahí junto a la fogata, hasta que una sirvienta pasa y lo ve y le dice, ¿qué no eres tú uno de ellos? No, yo no lo conozco. ¿No? Entonces sigue la chava y lo oye hablar y le dice, no, tú tienes acento de Galileo, seguro eres uno de ellos, que no lo conozco, ¿no? Pero se empieza a agitar, se empieza a enojar Pedro. Y luego se acerca y le dice, no, yo te reconozco, eres de ellos. Y entonces Pedro se suelta diciendo de grosería, diciendo que no conozco al tema. Y en el momento que termina de decirlo, canta el gallo y Jesucristo lo voltea a ver a los ojos y dice, ¿ah? Y el pobre de Pedro se le resquebraja el corazón y sale corriendo llorando. Pero luego fíjense, adelante en la película y vamos a después de la resurrección. La Biblia nos dice que los discípulos regresan a sus oficios. O sea, porque Cristo fue crucificado, pierden su fe en ese momento, ¿se acuerdan? Se van a pescar, Pedro se va a pescar con algunos de los discípulos y están en la barca pescando, cuando de pronto no pescan nada y desde la orilla Jesucristo, a quien no han reconocido, les dice, echen la red del otro lado. Les está recordando el milagro con el que él llamó a los primeros discípulos, porque hizo ese milagro, la pesca milagrosa. Les dice, echen la red del otro lado, y cuando la echan se llena, y entonces Juan en ese momento lo ve y dice, es el Señor. ¿Y qué hace Pedro en ese momento? Dice, ¿cuál es la naturaleza humana cuando has ofendido a la autoridad? Huir, ¿no? Pero Pedro no le dice, Felipe, tápame, es Jesucristo, remen. No, al revés. En ese momento se avienta al agua, se va nadando y se tira a sus pies. Ese es el ejemplo de una persona que entiende su posición en Cristo, que está limpio por la palabra que creyó sin importar qué ha hecho. Y entonces sale corriendo hacia Él. Entonces, cuando tú entiendes tu posición, vas a entender mejor la gracia de Dios hacia ti, que lo que está esperando es que corras hacia Él. Y entonces, fíjate, cuando estás en Él, cuando sabes que estás limpio y lo que haces es correr hacia Él, hay una cosa maravillosa que va a pasar en tu corazón, que te va a permitir hacer cosas que antes no podías hacer. Fíjense, lo explica en los versículos 8 a 10. Dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor, si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren, históricamente la gente ha leído este pasaje al revés. Tiende uno a separar la parte en donde dice permanezcan en mi amor de la siguiente parte que dice si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor. Entonces la gente normalmente lee esto y piensa que lo que está diciendo Jesucristo es solamente pueden permanecer en mi amor si me obedecen. Mucha gente lee ese pasaje y eso es lo que lee. Pero si eso es lo que estuviera diciendo, iría en contra de todo lo demás que nos enseña la Biblia. Porque si yo creo que tengo que hacer cosas para que Dios me ame, eso se llama legalismo. Tengo que cumplir con ciertos mandamientos, si no Dios no me va a amar. Jesucristo está diciendo lo opuesto. Está diciendo, si permanecen en mi amor, van a tener la capacidad de obedecer mis mandamientos. Porque así es como funciona el amor. De hecho es lo que dice el punto número 3. Dice, crecer en mi amor por el Señor me da la capacidad de obedecerle. O sea, mientras yo más amo al Señor, más ganas tengo de hacer las cosas que Él quiere que haga, más poder me da para hacerlas, ¿no? Yo voy a dar fruto, y ese fruto ¿a quién le va a dar gloria? A Dios, ¿no? Dice, Dios es glorificado cuando ustedes dan fruto, así que permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, y entonces van a poder obedecer. Si lo piensan, se van a dar cuenta cómo es exactamente así que funciona el amor. Cualquier persona que ha estado enamorada, si te casaste enamorado, entiendes esto perfectamente, ¿no? Fíjense, tú normalmente no haces cosas por tu pareja para que tu amor por tu pareja crezca. Haces cosas por tu esposa porque tu amor por ella o él ha crecido, ¿no? Fíjense, cuando nosotros nos casamos, Karina es una persona muy ordenada y le gusta el orden. O sea, le gusta que las cosas estén en su lugar. Yo, no, ¿ok? Entonces, yo soy un desordenado, ¿no? Yo lo que le digo a Karina es que yo tengo un desorden organizado, ¿no? Entonces, en mi escritorio es un desorden, pero yo sé dónde está todo, ¿no? Entonces me dice, ¿te ayudo a arreglarlo? No, por favor, porque entonces ya no encuentro nada, ¿no? O sea, entonces tengo un desorden. Pero esa es mi área. En áreas comunes, ella lo que le gusta es el orden. Entonces, cuando recién nos casamos, una de las particularidades que tenía yo es que si entraba yo al baño y me bañaba, todo lo que sacaba para utilizarlo, para arreglarme, se quedaba encima del baño al final, ¿no? Entonces Karina entraba, lo veía y me decía, mi amorcito, ven tantito, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué es esto?
Si estás recién casado, esa pregunta es una trampa. ¿Ok? Porque no te está preguntando qué es eso. ¿Ok? Entonces no contestes, eso es la pasta de dientes, ¿no? Lo que te está preguntando es, ¿por qué está la pasta de dientes afuera y sin taparse? ¿No? Entonces yo le decía, ¿la pasta de dientes que acabo de decir? Sí, y mira, fíjate qué fácil se cierra. ¿Ya viste? ¿No? Esa era la realidad. Pero piensen en esto. Hoy en día, cuando salgo de bañarme, todo está en su lugar. Pero ¿por qué será que lo pongo en su lugar? ¿Ustedes creen que estoy en el baño y pienso, hoy no siento mucho amor por Karina, ¿qué haré? Ya sé, voy a guardar la pasta de dientes. Y entonces la guardo y ya siento amor por ella. ¿Así funciona? O más bien, cada vez la amo más y me doy cuenta cómo ciertas cosas que hago, ella los toma como mensajes de mi amor por ella, y entonces ahora siento gozo haciéndolos. ¿No? O sea, es algo que me llena de gusto porque sé que le estoy mandando un mensaje de amor. Así es como funciona el amor. Y así, eso es exactamente lo que nos está diciendo Jesucristo. De hecho, Él dice, yo los amo a ustedes porque tengo el amor del Padre. Y nosotros podemos obedecerle a Jesucristo porque tenemos el amor de Jesús en nuestro corazón. Entonces, mientras más incremente tu amor por Él, más fácil va a ser obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos de hacer? Yo creo que ya todos se han dado cuenta de esto, pero hay actividades que tú haces, que cuando las haces, eso de alguna manera estimula tu amor por Dios. Y hay otras actividades que cuando las haces, lo enfría. No te sientes más alejado de Dios. Entonces, nuestra tarea es identificar cuáles son cuáles y tratar de cada vez más concentrarlos en los que incrementan el amor por Dios, al tiempo que tratamos de eliminar los que lo enfrían. Entonces, tú tienes que estudiar cómo eres tú, porque la verdad es que somos muy diferentes, ¿no? O sea, hay cosas que son genéricas, que aplican para todos. Leer y meditar en su palabra y orar es algo que incrementa tu amor por Dios. Pero fuera de esas dos, cada uno es diferente, ¿no? A mí, por ejemplo, fíjense, ¿saben qué súper motiva mi amor por Dios? Cuando leo libros de ciencia que describen cómo funciona científicamente el universo. O sea, cuando veo la perfección del universo, el tamaño del universo, lo que Dios tiene bajo su control, que ni siquiera nos cabe en la cabeza, para mí es decir, gloria a Dios, con esa perfección, con ese tamaño, me muestra el tamaño de Dios. Y ya imagino que todos están pensando, libros de ciencia, ¿no? O sea, somos diferentes, ¿no? Tú tienes que encontrar qué te motiva a ti. Para mí, estudiar, por ejemplo, fíjense, yo creo que Dios me puso a predicar porque para mí preparar mensajes es una de las cosas que más me acerca a Dios. Si yo no estuviera en este camino, yo no sé dónde estaría. Yo no sé qué estaría pasando en mi vida, porque esto cada semana me acerca y me regresa y me regresa. Y aparte trabaja en mi corazón con los mensajes que estamos preparando. ¿No? Pregúntenle a cualquier persona que ha predicado un sermón y se va a dar cuenta cómo esa semana Dios trabaja en tu corazón con las cosas que vas a predicar. En cambio hay cosas que yo sé que enfrían mi corazón por Dios. Por ejemplo, a mí me encanta el tenis, pero me he dado cuenta que no puedo seguir al tenis muy de cerca. Especialmente los jugadores que más me gustan, cuando se empiezan a acercar a las finales estoy sufriendo, estoy concentrado, estoy pensando en eso. Y si pierden, paso 3 días deprimido, de mal humor, ¿no? Después del juego Karina no me puede ni hablar, ¿no? Entonces digo, qué tontería estar conectado a una cosa de esas y que mi humor y mi relación con Dios cambie porque alguien perdió un juego de tenis, ¿no? Entonces tengo que ver esas cosas y medirlas y decir, ok, lo puedo ver, pero tengo que estar consciente de que no puedo conectarme a tal grado que me desconecte de lo otro. A nosotros nos gusta mucho ver la televisión juntos, pero nos fijamos muy bien en qué vemos. Yo sé que hay gente que piensa que la televisión es la caja de Satanás, ¿no? Pero yo no creo eso. Yo creo que sí tienes que tener mucho cuidado con qué ves en la televisión. Había programas que antes veíamos juntos, que nos dimos cuenta los dos, cómo fíjate, empezaban como a anestesiar nuestra sensibilidad ante ciertas cosas. Eran programas que eran ficticios, pero que pasaban tales barbaridades de violencia, ataques, etcétera, que llega un momento en que ves esas mismas cosas en la vida real y ya no te rompen el corazón. O sea, ya no nos rompía el corazón las cosas que le rompen el corazón a Dios porque las veíamos tanto en la televisión. Entonces hubo que eliminar esos programas, ¿no? Hay novelas que yo las leo que son cristocéntricas, en donde no son libros cristianos, sino libros en donde la historia es de una persona que fue a salvar a un grupo y da su vida por eso, y te recuerda a Cristo y dices, gloria a Dios porque hiciste eso por mí. Y hay novelas cargadas de violencia y de sexo que lo que hacen es alejarme de Él. Entonces, ¿cómo eres tú? Necesitas identificarte y darte a la tarea
¿verdad? De conectarte con esas actividades, fíjense, la consejería, hablar con mis amigos en Cristo, nuestro grupo pequeño, son cosas que remueven mis emociones por Dios. Pues, ¿qué te motiva a ti? Tienes que empezar a analizar esas cosas, ¿verdad? Y concentrarte en ellas. Y te voy a decir por qué esto es tan maravilloso e importante, por lo que dice el versículo 11. Dice, les he dicho esto, dice, todo lo que nos he estado diciendo ahorita, dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Dice, lo primero que tenemos que entender aquí es que en las versiones más tradicionales utiliza la misma palabra que en el fruto del Espíritu. Dice, les he dicho esto para que su gozo sea mi gozo. Alegría y gozo son dos palabras que son intercambiables, pero no es lo mismo eso que felicidad. Y es importante que lo entiendas. Porque dice, yo creo que todos hemos experimentado esto alguna vez, ¿no? Te levantas un día y por alguna extraña razón te sientes feliz de la vida. ¿Les ha pasado? No saben ni por qué y de repente como que el sol brilla un poquito más, ¿no? Cantas en la regadera, nadie se queja, ¿no? Estás cantando feliz, ¿no? Andas manejando y andas como que algo pasa raro adentro de ti, te sientes feliz. Pero de repente alguien se te cierra, ¿no? O llegas a la tienda que vas a comprar una manzana y adelante de ti se mete una señora que está comprando el súper para 6 meses, ¿no? Y tú con tu manzana y te ve y de todas maneras se mete y de pronto tu humor cambia. Esa felicidad desaparece y ahora estás de malas, ¿no? ¿Por qué? Porque la felicidad depende de circunstancias externas que son volátiles y pasajeras, totalmente pasajeras. En cambio, el gozo es esa emoción que tenemos en nuestro corazón que está arraigada a verdades eternas que nunca cambian. Jesús es el Mesías. Vino y dio tu vida por ti y por mí. Nosotros estamos ahora en presencia de Dios, conectados a Él, vamos a dar fruto, no nosotros, Él. Lo va a hacer por nosotros y ya estamos limpios, estamos en su presencia, no tenemos que vivir de Él. Entonces no importa qué circunstancias vives, no importa si de repente la cosa de verdad se pone oscura, ¿ah? Si gente a tu alrededor de pronto se enferma o fallece o si tu negocio fracasa o si de repente tus problemas son económicos, esas cosas te causan malestar, te causan dolor, pero el gozo no te lo quita nadie. Y estas cosas que nos dijo Jesucristo les voy a decir porque son maravillosas, por lo que dice el punto número 4. Es evidente que tu gozo es importante para Dios. ¿Ah? Tu gozo, Él nos dice todas estas cosas para que nuestro gozo sea completo, para que su gozo sea nuestro gozo y ahora sea completo. Entonces, si tú entiendes que Él es la vid verdadera, que Él vino a hacer por ti lo que tú no puedes hacer, que si te conectas a Él, Él va a producir ese fruto, pero ya estás limpio. No hay un mejor lugar en el universo para descansar que en presencia de Dios, estar en Él y Él en ti. Entonces, si ya te cansaste de tratar de producir ese fruto por ti mismo, te cansaste de no sentirte lo suficientemente bueno para estar en la presencia de Dios, acuérdate, Él es la vid verdadera. Y si pones tu fe en Él, Él va a producir el fruto y su gozo va a ser tu gozo y es inarrancable, eterno. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, te amamos, Señor, y queremos amarte más, Padre. Queremos acercarnos más a ti, conocerte cada vez mejor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra que nos revela quién eres, que nos revela el nivel de amor que tienes por nosotros y la maravilla de cosas que has hecho por cada uno de nosotros. No hay palabras suficientes para agradecerte, Señor. Te cantamos, bailamos de gozo, ¿verdad? Oramos a ti, Señor, y te pedimos que nos ayudes a identificar esas cosas que incrementen nuestro amor por ti, que nos des la sabiduría y la fortaleza de empezar a eliminar las que nos enfrían. Queremos amarte cada vez más. Queremos darte a ti toda la gloria, Señor. Sabemos que el fruto que demos te glorifica a ti y queremos vivir en esa vida de gozo para que la demás gente lo vea, Señor. Nos pregunten y podamos darles cuenta de que es nuestro Dios el que hace todas estas cosas en nosotros. Gracias, Padre, por tu amor. En el nombre hermoso y poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.